Llegamos al viernes, aquí estamos en las entrevistas en casa de Plan de Noticias Tandil. Hoy vamos a estar dialogando sobre el dengue y el mosquito que lo transmite. Y en el día de hoy nosotros vamos a estar con Darío Besani, que es biólogo y también investigador del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Ecosistemas de la UNICEN, y vamos a estar hablando un poquitito sobre la situación del dengue en nuestra ciudad. Pero qué mejor que le demos la bienvenida a Darío. Vamos a recibirlo, en este caso, a Darío Besani. Vamos a estar aquí con él. A ver si lo podemos añadir para comenzar. Gracias a Sole que se ha sumado, a Silvia también. Hola Darío, Hola, ¿cómo estás? muy bien, ¿Se muy escucha, bien. se escucha bien, Silvana? ¿Se escucha muy bien? ¿Vos a mí? Perfecto. Bueno, me había preparado aquí una introducción como para que nos adentremos en la cuestión de lo que está pasando en Tandil o cómo vas llevando a cabo tu investigación. Y estos datos los extraje de una de las charlas que vos hiciste para la Facultad de Ciencias Exactas, que es la charla Dialoga. Y lo que hice fue extraer que hay alrededor de 3.500 especies de mosquitos en el mundo, ¿no? Y hay Así es. 242 en Argentina, y en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 70 variedades de mosquito, ¿no? Pero nosotros, Especies. especies de mosquitos, y nosotros vamos a estar hablando de la especie como Aegyptis. Aedes aegypti. Ahí está. ¿Y qué es lo que pasa con esa especie en Tandil y en nuestra ciudad y también en la Argentina? Porque estuvimos transitando y los datos son, según esa charla, hasta junio del 2020 la tercera epidemia. Así que contanos un poquito de lo que pasa en Argentina para adentrarnos en la situación de Tandil. Dale. Perfecto. Bien, la situación a nivel nacional, o sea, nosotros tenemos dengue en Argentina en la época actual desde el 98, que fue la primera epidemia en la provincia de Salta. A partir de ahí, todos los años tuvimos algún brote epidémico con algunos cientos de casos localizado puntualmente en alguna región del norte de nuestro país. Hubo epidemias en Corrientes, Misiones, Formosa, Salta y Jujuy. Después, en el año 2009, se da lo que es la primera epidemia nacional. Le llamamos epidemia nacional porque tiene una distribución geográfica grande, abarcó 14 provincias de Argentina, y en esa epidemia tuvimos casi 27.000 casos de dengue autóctono confirmados, ¿no? Que es un valor bastante eh, confiable, digamos. Siempre es un valor menor que el real, pero sirve para comparar entre las distintas epidemias. Unos años después, en el 2016, tuvimos la segunda epidemia nacional, más o menos con la misma distribución geográfica, pero con mucha mayor cantidad de casos, casi 40.000 casos. Y actualmente estamos cursando, todavía en el norte de nuestro país está habiendo transmisión, estamos con la tercera epidemia de alcance nacional, ya con una distribución geográfica un poquitito mayor, se extendió hacia el sur, se extendió hacia el oeste, hacia las provincias de la cordillera, tenemos 18 provincias involucradas, y al 6 de junio, que es la última información oficial que da el Ministerio de Salud, tenemos casi 51.000 casos autóctonos confirmados. O sea, pasamos de 30.000 en la primera epidemia a 40.000 en la segunda, a 51.000 por ahora en esta tercera epidemia. Y en el norte de nuestro país hay transmisión aproximadamente hasta fin de junio, calculemos. Entonces seguramente se van a sumar algunos cientos, hasta 1.000, 2.000 casos más, pero claramente cada epidemia que tuvimos tuvo un alcance mayor de distribución geográfica y una mayor gravedad, llamémosle, una mayor cantidad de casos involucrados. En esta epidemia actual hay 25 muertos confirmados por dengue grave, y otros 11 o 12 que están todavía en estudio, ¿no? Esa es la situación a nivel nacional. En todo el país, la especie que transmite esta enfermedad es Aedes aegypti. En Misiones y norte de Corrientes también hay otra especie, pariente, llamémosle Aedes albopictus, pero en realidad en América esta otra especie no fue incriminada claramente en la transmisión, y podemos decir
con certeza que es Aedes aegypti el vector. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el único vector competente es esta especie de Aedes aegypti. Y respecto a la distribución geográfica, lo que llama la atención en esta ampliación de distribución es que en esta última epidemia tuvimos casos de dengue autóctono, o sea, de transmisión local por parte del mosquito, tan al sur como Saladillo, ¿no? Que eso yo lo cuento en la charla. Estamos muy cerquita, estamos a 200 y pico de kilómetros de Saladillo, y ahí ese sería el registro más al sur de dengue autóctono confirmado. Ujú. Eso como para ¿Y tener una idea. Sí, pregúntame. no, qué pasa si en Saladillo allá hay dengue autóctono y aquí en la ciudad de Tandil hace un año aproximadamente es que se ha encontrado esa variedad de mosquito que es el transmisor del dengue? ¿Qué es lo que pasaría en nuestra ciudad? A ver, la realidad es que a todas las ciudades de Argentina, incluso donde no está el mosquito, pongamos de extremo Tierra del Fuego, a Ushuaia, también llegan casos de dengue importados, digamos, ¿no? Una persona viaja a un lugar donde hay transmisión, que puede ser Brasil o el norte de nuestro país, y ahora puede ser capital, ¿no? Porque tuvimos durante todo este verano-otoño transmisión en el AMBA, en La Plata, en toda esa zona. Entonces, una persona que viaja a ese lugar donde hay transmisión en ese momento, cuando vuelve a su localidad, viene dengue, por ejemplo, viene con dengue. Eso es un caso de dengue importado. Bien, hasta ahora, Tandil, como todas las localidades, como decía, reciben casos de dengue importado. Bien, hasta ahí no hay riesgo. A partir del momento donde sabemos que está el vector, pasa a existir una posibilidad teórica de que haya transmisión en el lugar. Se tienen que dar una serie de condiciones de temperatura, de abundancia poblacional del mosquito, de presión de virus, de cantidad de personas que lleguen con el virus en sangre. Pero bueno, básicamente lo que está pasando en Tandil es que cambió el paisaje, digamos, ¿no? Hace 2 años, vamos a decir, no estaba, o estaba en unas abundancias muy, muy bajas. Yo lo estuve buscando desde el 2016, que me mudé a Tandil. Los primeros 3 años no lo encontré, y en febrero del año pasado lo encontramos. Estábamos reunidos con el director de bromatología, Federico Sánchez Chopa, que es veterinario acá de la UNICEN. Estábamos reunidos hablando de otros mosquitos, de otras problemáticas de la ciudad, y a partir de unas fotos de un vecino que le llegan a él, de la zona céntrica de la ciudad, parecía el mosquito, fuimos a la casa, lo encontramos, bueno, y nos planteamos la pregunta de si era un hallazgo casual o si realmente había una población que se estaba empezando a establecer, ¿no? Hicimos todo un estudio de un año, desde octubre, principio de octubre del 2019 hasta fin de mayo, y sí, encontramos una población establecida, con trampas en toda la ciudad, vimos más o menos cuál es la distribución dentro de la ciudad, y puntualmente lo que vos me preguntás, bueno, lo que pasa es que cambia la situación. Pasamos de una ciudad en la cual no importa si llegan personas con dengue importado porque no tenemos el mosquito y no hay chance de que haya transmisión, a una situación real con una población del mosquito establecida, y a partir de casos importados que arriben a la ciudad, están dadas las condiciones para que en próximos años, en próximos veranos, digamos, haya transmisión de dengue autóctono en la ciudad. O sea, es un cambio radical desde el punto de vista de la posibilidad. Antes no existía la chance, ahora hay una chance real, ¿sí? Sí, y explícame cómo se podría transformar de un caso importado a un caso autóctono. ¿Qué debería pasar? Bien, el mosquito llamémosle cuando nace, para que la gente entienda, el mosquito cuando está en el agua, cuando eclosiona a partir de su huevo, en el agua es un mosquito sano. Pasa por distintos estadios larvales, pasa por un estadio que se llama la pupa, y después de ahí sale un mosquito adulto. Bien, ese mosquito que vuela no está infectado con el virus, es un mosquito que no tiene el virus. Solo las hembras de los mosquitos pican a las personas o se alimentan de sangre, no importa si es de las personas o de animales. Entonces, esta hembra de Aedes aegypti, que está sana, que no es portadora del virus, cuando pica a una persona que tiene el virus en sangre porque vino desde un lugar donde hay transmisión, adquiere el virus. Después se tiene que dar un periodo de tiempo que depende de la temperatura para que el virus se replique, se reproduzca dentro del mosquito, y ahí pasa a ser infectivo ese mosquito. Entonces, llega una persona enferma que está en un periodo virémico que se llama, que es cuando tiene el virus en sangre, que esto dura una cantidad de días. Ese mosquito sano lo pica,
Pasa un tiempo que con temperatura adecuada el virus pasa a estar disponible para que con una nueva picadura del mosquito lo pase a una persona sana. Eso sería el primer caso de dengue autóctono, ¿no? Cuando empieza la transmisión local. Lo que hay que pensar es en un multiplicador, hay que imaginarse un verano en el cual Tandil tiene una población que viaja mucho, viaja muchísimo a otros países, viaja mucho al norte de turismo, viaja muchísimo de rutina a Capital y a La Plata. Entonces, imaginémonos un próximo verano, que puede ser el que viene o el otro, no importa, pero un próximo verano en el cual haya una transmisión de dengue en cualquiera de estos lugares, ya sea Capital, el norte de nuestro país, Brasil, el Caribe, viaje una población grande de nuestra ciudad ahí, se infecte con el virus, vuelva con el virus en sangre en este periodo virémico y con una población establecida del mosquito acá, imaginémonos en febrero, marzo, con calor en Tandil, esos mosquitos pican a unas cuantas de estas personas que trajeron el virus, se replican y empiezan a picar a personas que no se movieron de acá, personas sanas, digamos. Ahí tenemos una transmisión de dengue autóctona. Esta transmisión es muy difícil de evitar, digamos, tenés que tener un sistema de salud muy, muy preparado, muy concientizado y muy alerta de que está esta posibilidad durante el verano. Entonces, vos podés tener alguna transmisión de unos pocos casos si lográs aislar a esas personas para que no la piquen los mosquitos y si lográs, digamos, bajar las abundancias poblacionales del mosquito, podés evitar que haya una epidemia, ¿sí? A partir de unos pocos casos importados se puede dar unos pocos casos de transmisión autóctona o se puede dar una gran epidemia local. Lo que pasó en Buenos Aires en este verano, en toda la zona del AMBA, en La Plata también, bueno, La Plata es parte del AMBA en realidad hoy en día, es que había una abundancia poblacional enorme del mosquito, había mucha gente que había viajado y para fin de febrero, principio de marzo, mucho antes de que entremos en cuarentena, ya estaba habiendo una transmisión masiva del virus, ¿no? O sea, había una transmisión local. Eso hace 15 años era impensable en Capital. Cuando yo trabajaba en Buenos Aires, había bastante de esta especie y sin embargo veíamos las epidemias como algo de Chaco, Formosa, Misiones, Salta, Jujuy, era algo muy del norte, de lugares donde muchos meses de calor, donde la presión de virus era muy grande. Y bueno, en este momento Capital está terminando, y digo terminando porque fin de mayo creo que fueron las últimas notificaciones de dengue autóctono de transmisión en Capital, en el norte sigue. Entonces están terminando una epidemia realmente grande con muchísimos casos, con muchísimas personas que tuvieron que ser atendidas por el sistema de salud, ¿no? Bueno, eso es lo que hay que tratar de evitar acá. Tener un sistema de salud preparado, trabajar todo el año para bajar las abundancias del mosquito y en el caso de que entren personas con dengue importado, que esto es inevitable, que eso no se transforme a partir de la transmisión autóctona en una epidemia local. Vamos a abordar estas dos aristas. Primero vos decías el tema del sistema de salud preparado y también bajar las densidades poblacionales del mosquito. En primera instancia, ¿qué debería tener el sistema de salud para que se encuentre preparado ante esta situación de posible dengue? Mira, los médicos, no tengo ninguna duda que tienen clarísimo cómo diagnosticar dengue, los síntomas de dengue. Hoy en día sobra folletería que tiene la información apropiada, está la información que ofrece el Ministerio de Salud, de la Nación, de la provincia. O sea, los médicos tienen la información para detectar los casos de dengue. Sin embargo, lo que pasa es en localidades donde no hay experiencia con dengue, no lo están buscando, ¿sí? Y si bien hay unos cuadros dentro de lo que es la sintomatología del dengue que son muy obvios, como ser dolor retrocular, un sarpullido, dolor en los huesos, bueno, ese tipo de síntomas no se le va a escapar a un médico. Ahora, hay sintomatologías mucho más inespecíficas que pasan por un cuadro gripal, que si los médicos locales ni siquiera están enterados que está el mosquito y que es una problemática real y que puede haber transmisión en nuestra ciudad, no van a estar atentos buscándolos. Entonces, cuando yo me refiero a capacitar, me refiero principalmente a concientizarlos de que es un problema nuestro, que dejó de ser un problema del norte, que dejó de ser un problema de otras zonas. Es un problema real en Tandil, con una posibilidad real
de que tengamos transmisión acá. Entonces tienen que incluirlo en su lupa de cuando miran un paciente. Si estamos en verano, tiene síntomas gripales o parecidos, medio inespecíficos, se le pregunta, vino de una zona donde sí sabemos que hay transmisión, bueno, hay que estar alerta porque podemos estar ante casos de dengue. Y para parte de lo que es que el sistema de salud esté preparado es, a partir de esa concientización y capacitación a los médicos, la detección rápida, temprana de esos primeros casos, y pasarlo a los que son los encargados de control de vectores, que en este caso son bromatología, con quien yo hice el estudio, es fundamental para que ellos hagan el bloqueo de casos, para que fumiguen particularmente en esos lugares para bajar si hay adultos hembras, mosquitos adultos hembras de esta especie con el virus en sangre. Eso sí hay que eliminarlo a través de la fumigación. Es el único caso donde tiene sentido fumigar, en un caso donde hay transmisión activa y donde hay una persona sospechosa de dengue, ¿sí? Entonces, bueno, por el lado de preparar el sistema de salud es eso, es concientizar de que es un problema local, tener preparado tanto al sistema público como al privado para que detecten rápidamente y lo informen, para que bromatología pueda actuar en el control de foco. Y respecto a bajar las abundancias poblacionales del mosquito, que es lo que hay que hacer permanentemente, esto, y no me canso de repetirlo, no sirve salir a apagar un incendio en febrero en el medio de la transmisión. Si recién ahí se actúa, es que se falló, es tarde, digamos, ¿no? Se trabaja todo el año descacharrando, trabajando a distintos niveles, a distintas instituciones. Esto hay que trabajarlo desde los colegios, desde los clubes, desde el municipio, en los lugares que son responsabilidad del municipio, que también son muchos en la ciudad, desde los comercios, como por ejemplo las gomerías, que en la charla planteo que es un gran problema. Entonces, bueno, todos estos enfoques y estas aristas hay que encararlas todo el año. Nosotros en este momento, o sea, estar hablando en Tandil en este momento de dengue y de Aedes aegypti con la temperatura que tenemos, hace un par de días que estamos muertos de frío, es como, suena ridículo. Bueno, no. La realidad es que en este momento no vamos a encontrar ni larvas ni mosquitos adultos de esta especie, pero tenemos un banco de huevos de esta especie, ¿sí? Los recipientes de Tandil están llenos de huevos de esta especie, esperando a que lleguen nuevamente las condiciones apropiadas. Entonces, de ese banco de huevos que tenemos, una parte va a morir durante el invierno, pero una parte va a sobrevivir. Y a partir de esa parte que sobrevive es que la próxima primavera, dependiendo qué primavera nos toque, será septiembre, será octubre, será noviembre, pero esos huevos que sobrevivan, a partir de buenas temperaturas y nuevas recargas de agua, ya sea por lluvia o artificial de la gente, van a empezar un nuevo ciclo de vida, y para cuando estemos en febrero o marzo vamos a estar en la misma situación de cantidad de abundancia poblacional que tuvimos ahora, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de que hay que trabajar permanentemente, es permanentemente hay que concientizar a la gente que tiene que descacharrar en su casa. El problema de la vivienda, que es un gran problema, la gente tiene que entender que es un problema doméstico que tenemos adentro de nuestros domicilios y en nuestros patios, nuestros jardines, nuestras terrazas, nuestros balcones. Los que son recipientes que no son útiles y que realmente es basura, hay que descartarlo. Lo que no lo podemos descartar, hay que darlo vuelta, hay que taparlo o lo tenemos que tener bajo techo para que no junte agua. Y lo que realmente es útil, porque vivimos en una condición urbana, somos seres domésticos y no podemos evitar tener ciertas cosas. La realidad es que hay gente que junta agua para regar, hay gente que junta agua para tomar, de lluvia, hay gente que tiene mascotas con platos. Bueno, en estos casos hay que buscar soluciones puntuales que suelen ser muy sencillas. Si uno tiene un plato de un animal, con cambiar el agua cada 2 o 3 días, limpiar bien el plato, cepillarlo para que no queden huevos de la especie, alcanza. Si uno tiene un tanque de agua que junta agua de lluvia, con ponerle una malla metálica para que no entren las hembras a poner sus huevos, alcanza. O sea, las soluciones domésticas son realmente sencillas. Si uno tiene una canaleta en el techo, limpiarla de hojas para que eso no se llene de agua y críe el mosquito. Entonces, son soluciones sencillas en lo individual. Cada uno de nosotros en su casa es muy fácil controlar el mosquito. Lo que es difícil es lograr que la población como un todo lo haga, ¿no? ¿Y las piletas de natación, por ejemplo, que se dejan con agua Las piletas de envenenada? natación no son un problema. Estos volúmenes grandes de agua no es un lugar donde cría. Por ahí si hay una pileta chiquita, tipo pelo pincho,
o estas piletas redondas que quedan con un cubrepilete y se junta un poco de agua de lluvia en el verano, ahí también puede criar. Pero las piletas grandes, las piletas de los clubes, de las quintas, esos no son problemas. Esta especie no crían eso, crían volúmenes de agua mucho menores y en recipientes hechos por el hombre. O sea, esto es otra cosa que cuento mucho en la charla. No es un problema de los charcos, no es un problema del dique, el lago. No hay que pedirle al municipio que salga a fumigar espacios verdes porque hay mosquitos, porque no tienen nada que ver con el dengue. La especie de mosquito que tenemos en Tandil normalmente, que nos molesta, nos pica, ahora estas últimas semanas hubo bastante, hasta hace una semana había muchísimo, es otra especie que cría en charcos de lluvia y que no transmite absolutamente nada. Simplemente es un mosquito que molesta como otros insectos que molesta, y no por eso hay que salir a pedir fumigación, ¿no? Porque es perjudicial eso. También quiero que me cuentes esto de que, bueno, vos hacías desde el 2016 que te mudaste acá a Tandil, decías que lo estuviste buscando y en el último año lo encontraste. ¿Cómo fue esta búsqueda para encontrarlo? La búsqueda inicial fue realmente casual. O sea, yo cuando me mudé, bueno, busqué en los lugares habituales, revisaba cubiertas, en la vía pública, el cementerio. Cada vez que iba a la casa de un amigo, obviamente, revisaba todo. Era una búsqueda constante, no sistemática, pero constante. Y después de 3 años de no encontrarlo, siendo especialista en esta especie, dije, bueno, prácticamente bajé los brazos como diciendo, listo, no está, qué bueno, me dedico a otros mosquitos y a otros proyectos. Y ya con ese razonamiento en la cabeza llega hasta esta foto casual de un vecino que le llega a Federico, el director de bromatología, y cuando, bueno, no, la foto nos parece evidentemente que era la especie, vamos, revisamos, encontramos adultos de la especie en esta casa, empezamos a revisar las casas de alrededor y en otra vivienda también encontramos mosquitos adultos y en otra vivienda encontramos un criadero. Después revisamos otros lugares en la ciudad y no encontramos. Entonces, ahí nos hicimos la pregunta de si era un hallazgo casual o se estaba estableciendo la población. A partir de ahí hicimos una búsqueda con trampas. Son unas trampas que se llaman ovitrampas porque son trampas de ovipostura. Son unos frasquitos negros con agua que se pone una maderita adentro y es un recipiente atractivo para la especie y es una superficie atractiva para oviponer también, ¿no? Entonces, esta especie en particular selecciona esos lugares para colocar sus huevos. Y distribuimos estas trampas en la ciudad, no uniformemente como nos hubiese gustado porque no teníamos los recursos para hacerlo, pero lo hicimos donde viven todas las personas que trabajan en bromatología, ¿no? Entonces, cada una de esas personas en su domicilio puso en su jardín, patio, balcón, donde podía, una trampa de estas y una vez por semana se cambia el agua a la maderita y cuando iban a bromatología llevaban esa maderita, yo retiraba todo el material y lo miraba en el laboratorio. Entonces con estas trampas distribuida, que es la distribución de las viviendas de ellos, digamos, hicimos el monitoreo durante los 8 meses. A partir del momento que empezamos a ver que había bastante, o sea, a principios de febrero empezó a haber 3, 4, 5 bitrampas por semana positivas, decidimos empezar a ir a buscar activamente criaderos a ver qué pasaba. O sea, la duda de si era un hallazgo casual o si había una población estableciéndose, ya nos la habíamos contestado. Entonces, simultáneamente, durante febrero, marzo y abril, empezamos a buscar, revisamos gomerías, el cementerio, viviendas, y tuvimos, bueno, un panorama similar a lo que estábamos viendo con las trampas, lo vimos buscando criaderos, ¿no? O sea, hay una población en baja abundancia, tampoco vamos a decir que es una locura como lo que podemos encontrar en este momento en conurbano, pero hay una población establecida, principalmente en la zona más urbana de Tandil, en el cuadro más urbano, si uno mira el mapa, entre las avenidas Avellaneda y del Valle, y entre Rivadavia y la 226, ese cuadrado más urbano lo encontramos en todos lados. Si nos alejamos hacia el lado de Don Bosco, hacia el lado del campus, hacia el lado de la rotonda donde está Diarco, bueno, en esa zona, o para el lado del Centinela, en todo ese alrededor no lo encontramos, ni con las trampas, ni con nuestra búsqueda activa. Esto, otra de las cosas, bueno, que cuento siempre en la charla, es que con el tiempo, a medida que vaya creciendo la población de esta especie, es muy probable que vaya tomando estos otros lugares de alrededor, ¿no? En este momento manejamos dos hipótesis. Una es que haya una limitación hay una cuestión de calor, de isla de calor que tiene la zona más urbana, entonces
quizás este es el motivo de que haya una abundancia poblacional mayor acá que en los alrededores, pero de a poco va a ir colonizando. Y la otra explicación es que en realidad entre continentes, entre países y entre ciudades, se sabe que la dispersión del mosquito es a partir de cubiertas. El mosquito viaja a largas distancias a través de sus huevos pegados adentro de cubiertas en desuso. Cubiertas de auto, de camión. Entonces puede ser que haya llegado alguna camionada de cubiertas, alguna gomería importante de la zona más urbana, con los huevos pegados ahí adentro, que haya venido de una zona donde haya mucho egipcio en el norte, y a partir de eso es que la población empieza a crecer. Entonces, si el punto inicial fue una gomería de la zona más urbana de la ciudad, simplemente estamos viendo el crecimiento a partir de ese foco inicial, ¿no? Pero bueno, por ahora está restringido a la zona más urbana. Bien, y también te quería comentar esta cuestión de la situación de los recursos para la investigación. Es importante también, ¿no? Contar con recursos. Sí, a ver, en el caso de lo que está pasando en la ciudad, el estudio que hicimos lo pudimos hacer con muy pocos recursos. Realmente fue la buena voluntad del director de bromatología, del personal de bromatología, mi aporte, y fue pintar 40 frascos de negro, maderitas de chapaduro. O sea, fue un proyecto prácticamente sin costo económico. Eh, Fue nada más capacitar un poco y explicarles lo que tenían que hacer, y después, bueno, el trabajo diario de rutina, pero fue con muy pocos recursos se pudo hacer un muy buen diagnóstico de situación. Hasta ahí todo bien. Bueno, ahora ya sabemos que está, ¿no? El diagnóstico de situación está hecho. La etapa siguiente, que yo no le llamaría de investigación, sino de acción, de lo que tiene que hacer el municipio, sí necesita de recursos, ¿no? Porque estamos hablando de hay que poner publicidad, hay que educar, hay que hacer campaña, hay que descacharrar. Eso viene acompañado de una logística que tiene que llevar el municipio. Entonces, bueno, ahora viene una etapa que, más allá de la parte de investigación, o sea, yo puedo seguir monitoreando en la ciudad cómo evoluciona la población del mosquito, como si fuese un proyecto de investigación, bárbaro, eso corre por un canal. A mí me preocupa más la parte de acción y los recursos que tienen que estar disponibles para combatir a esta especie de acá en adelante, ¿no? Para esto, para evitar que la población aumente y, en el caso de que lleguen personas con dengue de afuera, que se dé la transmisión local o la epidemia local, digamos, ¿no? Para eso es fundamental que haya recursos. La buena voluntad también se necesita. Sin voluntad política y sin voluntad de las personas no se logra, pero es fundamental que haya recursos puestos en esto, ¿no? Bueno, O sea que habría que, porque vos decías recién en la charla que parecía ridículo que estuviéramos hablando ahora en invierno del mosquito del dengue, pero en realidad estamos a 2 meses del cambio de estación de primavera o sea que queda muy poco tiempo en el tema del accionar para que en el próximo sí. verano, así Sí, es. para llegar bien al próximo verano, lo ideal sería estar trabajando ya, pero bueno, la realidad, por un lado, esta información está recién salida del horno. Realmente terminamos de hacer el monitoreo a fin de mayo. Eh, Terminé de procesar los datos, escribimos un informe técnico con Federico, con el director de bromatología, que lo entregamos, creo que le llegó al Ejecutivo el 18 de febrero. O sea, estamos hablando de febrero, no, de junio. Estamos hablando de recién. Tiene que entrar en agenda del Ejecutivo. Sé que Federico está pendiente de esto, pero bueno, la información completa está en manos del Poder Ejecutivo. La idea es hacer una presentación de esta charla, una idea mucho más corta, ¿no? Contarle al Ejecutivo esto, que bajen esa información al Consejo Deliberante. Acá hay ¿cómo se llama? Me sale el reglamento, hay normativas que hay que regular, hay cosas importantes que el Consejo Deliberante tiene que poner las normas de cómo hay que hacer la cosa y quién se encarga de cada una de esas instancias y cómo se hace el seguimiento. Entonces, bueno, pensemos que lo ideal sería ya estar trabajando sobre la acción,
pero por ahora estamos en la etapa de concientizar y difundir la información que acabamos de obtener, y pensemos que a lo largo de julio-agosto vamos a lograr llegar al Ejecutivo, llegar al Consejo Deliberante, y a partir de ahí calculo que van a armar una comisión de trabajo para empezar con las acciones concretas. Después, con qué presupuestos se encontrarán y qué medidas se terminan tomando, no lo sé, son épocas difíciles. Es claro que la prioridad es el coronavirus, la crisis económica que hay. Bueno, ahí ya escapa por completo a lo que yo puedo aportar como científico. Hay que ver qué deciden las autoridades, ¿no? Mi función es la de asesorar cuando me lo pidan, y yo voy a seguir monitoreando, obviamente. Esto para mí es un proyecto de investigación, y trataré de avanzar lo más que pueda en lo que es saber cuál es la situación del mosquito y cómo sigue esto de acá en adelante, ¿no? Entonces, y para finalizar, vos lo que decías era que, bueno, el mosquito estaba cerca, que los tandilenses viajaban mucho, que también tenían mucho contacto con La Plata, con AMBA. ¿Por qué crees que no haya venido en este verano el mosquito aquí a Tandil? El mosquito sí lo teníamos, porque no vino No, el no, dengue, la transmisión de dengue, perdón. la transmisión de dengue. Mira, hay un poco de todo. Por un lado, hay una barrera climática. Tandil es una ciudad fría realmente. Entonces, si uno observa la distribución del mosquito, eh, hay una población establecida más o menos en la línea de Tandil hacia el oeste. Hasta ahí llega la población del mosquito. Incluso se lo encuentra más al sur, en ciudades grandes como Bahía Blanca, también está presente hace unos años. Y el verano pasado lo encontramos con unos colegas de Buenos Aires en San Antonio Este, en la puerta de la Patagonia. No quiere decir que se vaya a establecer la población ahí. Pero bueno, el mosquito se viene dispersando hacia el sur. Imaginémonos una línea que es más o menos la de Tandil, Mar del Plata Azul, en la cual está el mosquito actualmente, y la línea de transmisión está a unos 200, 300 kilómetros más arriba. Esta línea se viene corriendo, ¿sí? Entonces, puede ser algo tan sencillo como que falta presión de virus todavía y falta un poco más de corrimiento. Se habla mucho de cambio climático, de cómo va bajando las temperaturas en Tandil. Todo el mundo me dice que la temperatura hoy en día no es la misma de hace 20 años, ni de hace 10 años. Entonces, hay un corrimiento de temperaturas más cálidas hacia el sur. Quizás dentro de un par de años las temperaturas acá sean mucho más favorables para la transmisión, y este verano no lo fueron. Pero también hay una realidad, que nos agarró la cuarentena. O sea, en el momento más crítico, que fue fin de marzo, donde en la zona del AMBA había una transmisión terrible, entramos en cuarentena. Dejó de haber este flujo constante de personas, dejó de haber gente que venía desde el AMBA, desde el norte de nuestro país y desde Brasil y desde el Caribe. Entonces esa presión masiva de virus se cortó el 20 y pico de marzo. Esto puede haber sido un factor clave en que este verano no hayamos tenido nada de transmisión autóctona en Tandil. No lo sé, son especulaciones, ¿no? Pero bueno, son posibilidades. Eh, la realidad es que no hubo casos confirmados de dengue autóctono ni en Tandil, ni en Azul, ni en Olavarría, ni en Rauch, ni en Benito Juárez, o sea, ni en Mar del Plata, en toda esta franja, ni en Balcarce, ni en Ayacucho. Bien, estamos en una franja de localidades que está inmediatamente por debajo de donde sí hubo, ¿sí? Saladillo, Junín, toda esa zona. Bien, Saladillo, Junín, toda esa zona no tuvo en la epidemia anterior. O sea, lo que estamos viendo es este corrimiento cada vez un poquito más al sur en franjas, ¿no? Bien, somos la franja que sigue, estamos en la puerta de la transmisión. Si no hubo este verano simplemente por la cuarentena, no lo sé. A lo mejor sí, a lo mejor no. Independientemente de eso, están dadas las condiciones para que este corrimiento que venimos viendo, tanto de la especie como de la transmisión del virus, somos los que seguimos. Digamos, ya llegó la especie, somos los que seguimos para la transmisión del virus. Así que, bueno, Darío, te quiero agradecer un montón la predisposición, la explicación, el tema de contar la prevención que podemos hacer desde nosotros, que es descacharrar todo lo que no nos sirva en nuestra casa, limpiar las canaletas, los lugares, para evitar el surgimiento y el avance de la poblacional del mosquito. Así que te quiero agradecer un montón. Le quiero agradecer también a Mayra Garcimuño, que pudo establecer este contacto entre nosotros.
y bueno, seguiremos estando ahí al tanto de lo que pueda suceder y siempre a Cuando disposición quieras. para transmitir y concientizar y para prevenir. Muchísimas gracias, Silvana. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Un vos. gusto. Ahí pasaba Darío Besani, que es biólogo e investigador del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Ecosistemas de la UNICEN. También, si querés profundizar en el tema, yo después voy a tratar de poner el link en el comentario de esta entrevista sobre la charla de Exactas Dialoga, que también ahí estuvo hablando Darío Besani, para que si querés profundizar más en el tema. Gracias a todos los que estuvieron sumándose, gracias a Juliana, gracias a Ale, gracias también a Alicia, gracias a Teresa, gracias a Le Castas, gracias a León, a Simón, gracias a todos los que estuvieron sumándose en la charla y que tengan un lindo fin de semana. Nos pueden encontrar en plandenoticiastandil.com y si no también en las redes sociales. Que las pasen bien y el lunes también nos estaremos encontrando con nuevas entrevistas. Gracias. Chao. Chao, Darío. Chao, gracias, Silvana.